Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entrena tu mente. Este es un espacio creado por Psicomana para trabajar temas específicos sobre salud mental. Entonces, bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a hablar de un tema que tratamos días anteriores en un live con el doctor Andrés Parra. Él fue nuestro primer invitado al live. Hablamos sobre tristeza y angustia en épocas de pandemia. Debido a la aceptación de las personas que estuvieron en el live y algunas personas que no nos pudieron acompañar, decidimos abrir este espacio y volver a realizar algunas preguntas que quedaron pendientes por trabajar. Entonces, hoy tenemos de nuevo al doctor Andrés Parra y vamos a hacer precisión sobre algunas de las preguntas. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Eri, ¿cómo vas? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Andrés, la idea es poder retomar la conversación que tuvimos en el live que realizamos en Instagram y poder hacer precisión acerca de esas preguntas que trabajamos. Una de las preguntas que trabajamos es, ¿cuáles fueron las situaciones más comunes o los estados de ánimo más comunes que se presentaron o se han presentado en este periodo de pandemia y en el periodo de cuarentena como tal? Ok. Digamos que en toda esta pandemia en términos de salud mental, lo que más se presentó fue alteraciones del estado del ánimo. Entonces, digamos que tristezas, unas que no puedan llegar a ser patológicas, es decir, pues, no depresiones, pero sí unas tristezas que digamos que fueron mal manejadas o que fueron exacerbadas, pero no con rótulos de llegar a ser una depresión. Nos suscitaron básicamente porque se estaba solo, o porque hay problemas previos a la pandemia, entonces que con la familia, entonces yo tengo que estar 7 20 años con la familia, ¿sí? La otra, pues sí, propiamente la depresión, entonces el encerrarse, o nuevamente hacer familia, o si yo tenía, digamos, algunas dificultades previas, lo que hace la pandemia, pues básicamente es alterarlas, que ya se convertiría en una depresión total, y lo que son trastornos de ansiedad, o lo que ya se conocería como ansiedad, que es ese miedo, es esa angustia, sobre todo ese miedo y esa angustia son tener preocupaciones con respecto a lo que va a venir después, como ese sentido de incontrolabilidad, no sabemos hasta cuándo va a estar esto, si tenía trabajo, pero entonces se cerraron 15 20 días, entonces vamos a tener trabajo, qué va a pasar con mi familia, así esa situación de incertidumbre que lo hace poner a uno pues, más ansioso, más preocupado y más angustiado. Sí, Y algo de sustancias psicoactivas, ¿no? Que también se vio un poco por aquí también. se exacerbó el tema de sustancias psicoactivas, porque muchas personas nos comentan a diario, bueno, tengo una depresión o tengo ansiedad, pero pues lo hacen sin tener ningún diagnóstico. Entonces, básicamente es como para poder establecer también la claridad entre lo que es un diagnóstico y entre lo que también puede ser un estado de ánimo. Claro que yo puedo tener un diagnóstico sin haber sido diagnosticado, puedo tener la patología, básicamente sería eso. Pero para eso sí es muy importante que las personas puedan acudir al especialista, ¿sí? Para poder determinar si específicamente yo o efectivamente yo tengo una patología o es un estado de ánimo básicamente lo que estoy presentando, ¿sí? ¿En qué momento las personas preguntan constantemente? ¿En qué momento debo asistir yo a consulta? ¿Es simplemente porque me siento mal o es cuando ya yo no puedo manejar la situación? Entonces sí me gustaría que pudiésemos hacerle claridad y precisión a los consultantes frente a este tema. Digamos que en torno a consultar, pues lo genial sería, mira, si a uno le duele una muela, por más leve que sea, pues uno no se aguanta, pero mejor iba ante el odontólogo. ¿Sí? En este caso, en salud mental pasa lo mismo. Si me duelen las emociones, si no las puedo manejar, si son las emociones que mandan en mí, no, si son solo los significantes, los conocidos, los amigos, la familia, que cada vez que me ven me representan qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, porque has cambiado tanto, antes así, ahora no lo haces. ¿Sí? Por ejemplo, en términos de tristeza, para que sea lógica, esa anedonia, ¿sí? En el cual antes me gustaba ir a jugar fútbol, me encantaba cocinar, me encantaba estar con mis hijos, y de unos días para acá
dejé de jugar fútbol, ya no voy a jugar con mis hijos, y no hago lo que antes me gustaba, y ahora digo, qué pereza, qué fastidio, qué mamera. Entonces, digamos que en ese sentido, por un lado, entonces, si le duelen las emociones, si tiene inconvenientes, si tiene problemas interpersonales e intrapersonales, y si usted ha hecho ciertos elementos para combatirlos, ¿no? Entonces, no sé, me han dicho que he estado más irritable, el asunto, como que he intentado, pero por más que intente, entonces consulte, ¿no? Aparte que he intentado, entonces resulta que se entra con preocupaciones, entonces esas preocupaciones se van para la noche, la cama. No El puedo, insomnio fue durante todo el tiempo de cuarentena y ahorita en este tiempo de pandemia ha sido muy consultado. Las personas manifiestan que les cuesta mucho trabajo dormirse o algunas personas sí efectivamente básicamente están durmiendo de 2 a 3 horas. exacto. Entonces, digamos que con el insomnio pasa una cosa, uno tiene que detectar si ese insomnio es de inicio, ¿no? O si es un insomnio que tiene despertar durante la noche. Entonces, de inicio, pues básicamente es ir a la cama y no puedo dormir. No Me puedo demoré en dormir. Ajá. Y el otro que es el que sí logro dormir, pero como tengo despertares en la noche, básicamente es que me despierto. No, ahí pasan dos cosas. La primera, duermo por episodio, 2 horas me despierto, 2 horas me despierto. El Intervalos. otro es que me despierto, no logro conciliar más el Volver a sueño. quedar dormido y eso muchas personas sí lo manifiestan. Es decir, dormí de 12 de la noche a 3 de la mañana y desde las 3 de la mañana no he podido dormir y eso claramente pues va a tener una afectación durante su día, su cotidianidad, pues porque la persona no ha logrado descansar. Eso afecta en el ámbito familiar, laboral y obviamente personal. Exacto. Si uno no hace un sueño reparador, 8 o 9 horas, pues, en general son 8 horas, obviamente usted se va a levantar cansado, irritable. Ese cansancio y esa irritabilidad pues, se va a notar durante todo el día y pues al comportamiento de los demás. Efectivamente, entonces sí es muy importante que en el momento en que empiece uno a sentir la necesidad, como tú dices, un dolor emocional, pues pueda asistir al psicólogo, porque básicamente asistir al psicólogo en estos momentos todavía suele ser un tabú. Incluso las personas van a apartar una cita, pero que nadie sepa o que nadie se entere, o posiblemente no lo quieren hacer por la EPS para que no quede un registro de que están tomando alguna orientación o alguna ayuda con relación al tema de salud mental. Entonces, es importante también que las personas entendamos que no todos los temas de salud mental los vamos a poder resolver solos. Yo puedo autogestionarlo, ¿cierto? Claramente. Incluso mira una cosa que me pasó la semana pasada bastante. Era un paciente que yo cuando venía con él antes de la pandemia, menos mal que logramos terminar el proceso, pero me contactó la semana pasada y dije, bueno, algo le pasó, ¿sabe? ¿No? Entonces, la sorpresa muy buena, porque creo que esa era la segunda vez que me pasa en experiencia, dice, no, doc, lo que es que yo no, que me pasó algo, por lo contrario, vengo porque usted me ha hecho una chequeada, usted, conversar con un psicólogo es muy bueno, usted me ayudó cantidades, no sabe lo que me ayudó, hoy sé para dónde, o sea, con su ayuda logró organizar a mi vida de una forma, tengo simplemente por un chequeo, para hablar con usted y para que usted me diga si sigo bien o hay que hacer algo más, y eso me pareció fabuloso. Eso Otro es motivo de consulta. lo que debería suceder, ¿no? Así como de pronto hacemos un chequeo con el médico general para ver cómo está nuestro cuerpo, deberíamos también tener, o el chequeo con el odontólogo cada 6 meses. Si de pronto no hay ninguna situación que me esté alterando sobremanera, pues yo también podría ir donde el psicólogo y mirar qué tan bien estoy, ¿sí? Poder de pronto tener una charla y clarificar algunas cosas, recibir una orientación y ahí estaríamos hablando de prevención y no de atención ya cuando la situación pues está saliendo básicamente de control, ¿no? Exacto. Y ya que tú hablas de prevención, y la idea también es que, por ejemplo, si o ven o escuchan que un psicólogo está ofertando talleres en cualquier ámbito o en alguna temática que se interese, de que esos talleres son pura prevención. Entonces es muy bueno que finalmente uno vaya a recibir orientaciones, pues para que finalmente uno no caiga cuando haya que hacer una intervención propiamente.
Exactamente, porque generalmente eso sucede, porque muchas personas dicen, voy a tratar a ver hasta dónde puedo llegar. Y yo lo he escuchado en muchos momentos, no solamente de consultantes, sino también de personas cercanas, de amigos. No, estoy teniendo esta dificultad, pero vamos a ver hasta qué punto puedo llevarlo. ¿Qué tan bueno es eso, doctor Andrés? ¿Qué tan bueno es llevar la situación al límite? La idea es que no llegue al límite, ¿no? La idea es que, como yo les digo, o sea, uno en la vida aprende como a sobrellevar los problemas, las dificultades y demás, pues porque finalmente o los he modelado por parte de mis padres o mis figuras, de mis primeras figuras de apego, ¿no? Y pues obviamente por la experiencia, ¿no? Pero entonces mire que tampoco es llevarla, o sea, es hacer esas estrategias de afrontamiento que he hecho durante mi vida. Pero cuando he hecho una, he hecho dos, he hecho tres y como que me siento cada vez más mal y hecho para atrás, pues es importante acudir, no es bueno acudir ya cuando, a lo último cuando la situación es casi Presionar. traumática, ¿no? Por ejemplo, eso suele pasar mucho cuando yo veo parejas. Las parejas deciden o tomar la decisión de hacer una terapia de pareja cuando, o sea, ellas se, o uno no sabe si es que lo intentan de buena forma o de peor forma, pero el hecho es que, o sea, hasta que no están tan tocadas, tan sosegadas, se han hecho tanto daño, no acuden a la terapia. Sí, hasta que no es o el divorcio, o sea, hasta que no están las dos opciones, o el Exacto. divorcio o la terapia, donde debería ser, estamos presentando una situación, vamos a tratar o vamos a buscar la forma de mejorarla en terapia. Entonces, Uh-huh. generalmente se extiende tanto la situación que ya solamente plantean dos opciones, o voy a terapia, que sería un límite, y el otro límite sería la separación. Pues Uh-huh. no debería suceder en estos casos, mucho menos en un tema de pareja, ¿no? Mira, una cosa también ahí que también logra detectar uno, es que esos asuntos, ¿no? Esos problemas se vuelven el panorama, ¿no? Se vuelve en lo cotidiano, lo normalizo y lo peor que nos puede pasar es normalizar ese tipo de situaciones. Lo peor que yo puedo normalizar es que, bueno, en el día que ya me acostumbré, duermo 2, 3 horas, pues ya tocó, no hay más. Peleo con mi pareja de los 7 días, 5 días, pues, ya que ya tocó, sí. Es que no nos estamos comunicando bien, pues, bueno, eso ya se plantea, dejemos así. Entonces todo se vuelve como en el programa, todo lo normalizamos, que ese también es el programa, normalizar situaciones que uno no debería por qué normalizar. Y generalmente, también hablando un poco acerca de la salud en general, pues es importante entender que una afectación emocional también va a afectar mi salud física y muchas de las enfermedades que yo puedo tener deben tener o posiblemente tienen una raíz emocional, ¿no? Uh Entonces, -huh. también es importante clarificarlo y no sé de pronto si nos puedes ampliar un poquito de información sobre esto, porque las personas generalmente sufro del colon, tengo problemas de espalda o tengo migrañas frecuentes, pero no se dan cuenta que posiblemente una o el insomnio, el tema del insomnio está relacionada con esa incapacidad o con esa dificultad que yo tengo en estos momentos para gestionar mis emociones. Sí, digamos que ya nos metemos un poco en el tema de la psicología y la salud y lo que ella nos habla básicamente, pues, asiento lo que tú estás diciendo, ¿no? El hecho de que hay algunos trastornos físicos que tienen un correlato emocional muy alto. Uh Por -huh. ejemplo, los problemas de corazón, lo que son los trastornos gástricos, ¿no? Incluso algunas enfermedades que tienen que ver con la parte osteomuscular también tienen derivaciones en términos psicosomáticos o emocionales, ¿sí? Y acá el punto, de hecho, no es solamente vaya con el médico, vaya con el especialista en medicina tal parte, sino que también acuda al psicólogo para que reciba su parte emocional. Lo que tú acabas de decir, sí, está el medicamento, está el tratamiento, se lo toma juicioso, no cortan el circuito de los medicamentos, porque son 3 veces el día que tiene que tomarse la medicación, lo hacen con juicio, pero van al médico, examen de sangre y la situación no mejora. No mejora muy seguramente es porque está teniendo un mal gasto energético en términos emocionales, está malgastando su sistema inmune y que claro, o sea, puedes tomar todos los medicamentos y demás, pero si tienes problemas a nivel interpersonal, con tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, pues obviamente por más adherencia al tratamiento que tengas, pues no va a surtir el efecto.
La raíz es otra, por decirlo así, y está afectando la parte física. Bueno, Exacto. entonces yo pensaría que podríamos hacer un buen cierre dando alguna orientación a las personas sobre temas de autocuidado. ¿Cómo puedo yo fortalecer mi salud mental a través del autocuidado? ¿Cuáles serían esas recomendaciones que podemos brindar? Ok, lo primero entonces hay que hacer actividad física y esa actividad física hay que hacerla en la mañana. Sobre todo si usted tiene problemas para el sueño, somnolencia y demás, entonces mejora con la mañana. Mira, si sea 15, 20 minutos, media hora, hágalo. Si nunca lo ha hecho, empiece un poquito, de 5, 10, 15, ¿sí? Y cuando lo empiece a hacer, cuando lleve un poquito, una semana, semana y media más o menos, los resultados podrían darse. Entonces, fíjese en esos resultados, porque esos podrían ser como reforzadores para que usted mantenga ese tipo de conductas, ¿no? Uno eso. Pues en términos de la alimentación, no se, y ahorita con ese tema del trabajo en casa, no saltarse Súper las tres comidas. ¿No? Eso importante. es bien importante. Es el desayuno, el almuerzo, la comida, y pues si hay una entrecomida en la mañana o en la tarde, listo. Pero pues primordialmente esas tres no saltárselas, porque hay gente que está comiendo, pero no está comiendo, sino que esa comida es el desayuno, el almuerzo, pues obviamente la comida es importante. Y obviamente cómo se Como alimenta, esas ¿no? rutinas, ¿no? Tener muy claras esas rutinas y que haya, digamos, que yo pueda integrar mi vida familiar de mi vida laboral. Sí, Exacto. en esos espacios porque generalmente esto sí ha sido pues un gran conflicto que se ha generado desde que inició la pandemia Sí. hasta el momento. Generar límites, ¿no? Y espacios laborales, espacios familiares que sean inquebrantables. ¿Sí? Si yo dispuse 2 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, se los dedico a mi familia, pues se los voy a dedicar a mi familia, a no ser de que pase algo, pero digamos que sí sé ser muy puntual en ese sentido, el contingente y cumplir con ello. ¿No? La otra cuestión muy importante es, obviamente, la recreación, es supremamente importante con la familia. Lo que yo les hablaba la vez pasada, identifique el recurso humano que tiene en su familia, se evita y de qué forma ellos le pueden ayudar para que conserve su salud mental. Y algo importante, no se quede callado, hable si tiene algún inconveniente, algún problema, hable. Miren, en términos, en una consulta psicológica, a veces algunas personas no es lo que tengo tal problema y vengo a ver usted qué me dice. No, quiero que me escuche. Necesitan ser No, escuchados. Muchas personas exacto. necesitan ser escuchadas, pero generalmente con las personas más cercanas, algunos tendemos más bien a callarnos, y como para que no se preocupe, para que no se preocupe mi esposo o mi familia, entonces tiendo a guardar la situación y ya generalmente cuando voy a hablar, pues ya hay un problema muchísimo más grande o mi estado de ánimo ya está demasiado alterado. ¿Mm? Es generalmente cuando ya yo exploto. Exacto, y no hay que llegar a esos estados. Y la Ujú. cosa es que, miren, o sea, no está mal el quedarse callado. Si tengo una situación, no está mal quedarse callado, ¿sí? Lo que pasa es que cada uno de nosotros debe tener un autoconocimiento, ¿sí? Si yo me quedo callado es porque yo sé autogestionar ese problema y esa situación, ¿no? Si mi esposa me ve y me ve alterado, ¿cierto? Y yo le digo, la esposa mía, si tengo un problema, pasa esto y esto en la empresa, yo lo voy a tratar de solucionar. Y se lo digo de esa forma, listo, yo conozco el problema, sé cómo gestionarlo y lo gestiono y no involucro a nadie más. Cuando vuelva con mi esposa, pues obviamente el problema ya fue resuelto y no pasó más. O sea, tengo un problema, resolví un problema, mi esposa vino, no armé problema con mi esposa y simplemente seguí con el problema, lo solucioné y ya no generé otro problema para No solucionar. hubo mayor afectación. Exacto, pero entonces, ¿qué es lo que a veces pasa? Entonces viene mi esposa, quítese de acá, no es su problema, no me importa, entonces obviamente mi esposa se va a indisponer, voy a armar problema y entonces, ¿qué pasa? Posiblemente de ese otro problema que me surgió con mi esposa, no solucioné este, no pude porque ahora mi cabeza se fue para allá, ¿cierto? Entonces cerré porque no, cerré, pero el problema acá estuvo, pero no cerré del todo para la de mi esposa, mirar qué fue lo que pasó y ver cómo puedo solucionar el problema. Pues Eso después vienen, como o una sea, cadena, viene como una escalada. Pues. se vuelve una cadena de situaciones que no se manejan y se salen de control. Listo. ¿Qué otra recomendación podríamos darle? Con el tema de la alimentación, las personas muchas veces no creen que con la alimentación uno también puede generar un bienestar, no solamente físico, sino también emocional. Hay alimentos o comidas que son supremamente pesadas, complicadas, sobre todo de noche, ¿no?
Ajá. Si usted tiene problemas de insomnio, obviamente en la noche debería comer muy temprano, 7 de la noche, y algo muy somero, algo muy suave. Mm, Y lo que también les hablaba la vez pasada es la relación que usted establece con con la comida. suya con la alimentación, ¿no? Que depende de esa relación. Si usted es buen amigo de la alimentación, pues usted no va a tener problemas. Pero si usted hace una mala relación con la alimentación, la ve como algo aversivo, como que la va a engordar, como que le va a alterar su autoimagen, por ejemplo. Entonces, y si usted tiene otro tipo de vulnerabilidades, pues uno no sabe, por ahí está una anorexia, por ahí está una bulimia, ¿sí? Por ahí está otro trastorno en la conducta alimentaria, ¿no? O por el contrario, si usted es gran amigo de la comida, usted come, siente ganancia uno o dos. Antes de que usted come lo que le decía, usted va a comer que le antecede una emoción. Entonces, si es así, hay que tener cuidado porque usted come, pues está la emoción, usted come, después de la ingesta, entonces usted dice, wow, qué chévere, me siento bien. Y es porque esas son ese tipo de relaciones que uno no puede generar con la comida. ¿Qué es lo que pasa? Tiene problemas de obesidad, tiene problemas de adicción a la comida, o igual o aún más terrible, es que usted aprende por un proceso de retroalimentación positiva, que podríamos llamar, es que cada vez que me siento mal, cada vez que no puedo con esta emoción, pues voy y como grandes porciones de comida y lo que siento después es que tranquilidad, ahí es donde está el bendito problema. Entonces, Mira que esto sí es muy frecuente y generalmente cuando las personas le dicen a uno, tengo una ansiedad terrible, entonces uno le pregunta, ¿por qué tienes ansiedad? No, es que me la paso comiendo todas las noches o incluso en la época, en los días en que estábamos en cuarentena, le decían a uno, no puedo pasar por la nevera porque tengo que abrirla y comer y eso lo asocian a ansiedad. Pero mira que más bien es un tema relacionado con esa relación, por decirlo así, que yo tengo con la alimentación. Muchas veces esos vacíos emocionales que yo tengo, tiendo a llenarlos con esa comida, ¿sí? Siento gratificación o me siento bien al momento que como, pero pues no está en la comida poder elaborar esa situación que yo tengo. Es externa, pero generalmente tiendo a llenarla con esa comida, ¿no? además, por una cosa, cuando tú te alimentas, vemos que la consecuencia inmediata de alimentarse es satisfecho, saciedad, Mm. porque tenía hambre. No, no tengo ansiedad, ya se me pasó el miedo, ya se me pasó la preocupación, ya se me pasó esto tan terrible que tengo acá. Eso sí sería lo que no debería pasar. Ujú. Bueno, no sé si de pronto alguna otra recomendación, Andrés, que les podamos dar. Vayan a un psicólogo, no le tengan miedo. Eso. No le tengan miedo. No le den miedo a ir al psicólogo, ¿sí? Si no tiene con qué hablar, igual solicite una cita con un psicólogo, porque también nosotros, una de las habilidades que tenemos es esa parte de la escucha. Uno habla con un psicólogo, nosotros escuchar el inconveniente, escuchar el problema, o tan simple como escuchar un evento feliz que le pasó en su vida, tenemos otras formas de interpretar y de verlo que posiblemente usted no lo ha visto, ¿no? Y a mí hace, bueno, algunos años cuando entré a la especialización que me hizo la entrevista a la psicóloga del bosque, eh, por esos días estaba atravesando por unas pérdidas y pues no sentía como la carga. El hecho es que hablé con ella, hice la entrevista y yo salí de esa entrevista nuevo. Y a mí, esa señora que me hizo, porque sin saberlo había llegado como con un peso, como una cosa cafea, pero salí sin eso. O sea, no estaba buscando la ayuda, pero ella como que con medio de sus preguntas como que evidenció algo. Yo hablé al respecto de ese algo y no sé, pues no lo evidencié como Tocó tal. esa fibra que no se había tocado, posiblemente. Exacto, Ujú. exacto. Entonces, mire que funciona hablar con el psicólogo, hablar con una persona que de forma objetiva le indica a usted pues, dónde está, pues dónde, a qué lado puede seguir. ¿No? Sí, No solucionamos la vida de nadie, no solucionamos problemas, ¿sí? Obviamente, sí damos orientación, ¿no? Eso es bien diferente. Y pues obviamente, al igual que en la medicina, tenemos técnicas de intervención que son avaladas científicamente y que pues, funcionan, ¿no? No son pseudoterapias, como dicen por ahí. exactamente, muy importante eso, que podamos ir donde el profesional adecuado, que pueda atender, que pueda gestionar y que pueda orientar el proceso con técnicas específicas
para esa situación que yo tengo o para esa patología, en el caso de que estemos hablando ya de una patología. Entonces, doctor Andrés, muchísimas gracias. De nuevo, un placer, muy claro todo el tema. Yo pienso que las personas que vean el video van a quedar muy satisfechas con la explicación y vamos a dejar en el video también las redes sociales de Andrés, del doctor Andrés, y vamos a dejar las redes sociales de Psicomana para que nos sigan y para que vean también la información que podemos brindar o puedan hacer contacto con nosotros. Muchísimas gracias. Entonces, Sí, muy amable, gracias.